Drácula, Frigodedo, Frigopié, Calipo, Twister... Seguro que sabéis de qué os estoy hablando. Todos estos son nombres de helados míticos que nacieron en los años 80 y que se venden todavía hoy, 40 años después. Cada uno de ellos supuso una revolución, no solo a nivel de diseño, sino también a nivel conceptual, tecnológico, comercial y hasta cultural. En principio, los helados pueden parecer productos muy sencillos, pero en realidad, desde el punto de vista tecnológico, son muy complejos y desarrollarlos no es nada fácil. Para conocer su historia desde dentro, hoy tenemos el privilegio de contar con Joan Viñallonga. Él trabajó durante toda su vida profesional, casi 45 años, en el mundo del helado y trabajó y participó además en el desarrollo de todos estos productos míticos y también en el de muchos otros helados que quedaron por el camino. Personalmente, como niño de los 80 y como tecnólogo de los alimentos, me parece un tema apasionante, así que os invito a que no os perdáis este episodio. Os dejo con nuestra conversación. Bueno, ¿qué tal, Joan? Muchas gracias por estar aquí. Es un lujo y un placer que nos acompañes en este podcast. Gracias a vosotros por invitarme, ¿no? La verdad es que para mí es un placer especialmente porque muchos de los helados en los que participaste pues formaron parte de mi infancia, y me atrevo a decir que parte de la infancia también de muchas de las personas que nos están viendo y escuchando. Así que, pues es un placer. Alegro y daros las gracias porque contribuyeron a nuestro bienestar. Bueno, tengo que avisar primero de que este episodio del podcast no está patrocinado porque, como vamos a hablar mucho de Frigo, pues a lo mejor puede haber gente que piense que esto está pagado por Frigo, pero nada de eso, ni por Frigo, ni por Unilever, ni por nadie. Así que, vamos a hablar libremente de lo que nos apetezca y de lo que nos parezca. Perfecto. Y podríamos decir que eres el padre de muchos de estos helados, aunque ahora vas a matizar, ¿no? Pero sí que podríamos decir que eres el hombre que soñaba con helados, ¿no? Porque toda tu trayectoria profesional ha estado vinculada al mundo del helado. Vale, está bien, sí, es verdad. He acabado soñando con helados, pero no fue el inicio, de verdad, Miguel Ángel. El inicio yo, tenía otros intereses, por llamarlo de alguna manera, pero corría a los inicios del año 76 y alguien me explicó que había una empresa que se llama Frigo, que yo conocía porque sobre todo en Cataluña nadie pedía un helado o un gelat, sino que pedía un frigo en aquella época, no era un nombre genérico y tal. Bueno, y llamé para hacer una entrevista porque, entre otras cosas, quería ganar un poco de dinero, ¿no? Mi familia no es que tuviera graves problemas, pero prefería autoalimentarme para mis cosas de viajes y de otras cosas que quería hacer. Y la verdad que fue interesante porque me dijeron que sí. Son fechas que recuerdo que la entrevista la tuve el día 7 de enero. Y fue todo muy cordial, ¿no? Con una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros, se llama Josep Català, que era el responsable de las cosas técnicas de Frigo, ¿no? La entrevista fue como extremadamente cordial, creo que hablamos de todo menos de trabajo, y al final de la entrevista, más sorpresivo todavía, es que me dijo si podía empezar a trabajar el día siguiente. O sea, y si alguien mira mi vida laboral, verá que empecé el día 8, ¿no? La verdad que el trabajo al principio fue de control de calidad, en el turno de la tarde, eso me permitía estudiar por la mañana, o sea, todo bastante bien. Y y era un trabajo, pero ya a partir del primer momento me chocó, ¿no? Porque yo iba con esta idea de que las empresas eran algo bastante monolítico, autoritario y tal, y probablemente lo eran, pero al menos en el sitio donde me tocó, el ambiente era bastante diferente. Esta persona, Josep Català, y la persona que la ayudaba, Roger Carrió, tenían una verdadera obsesión por la formación, por la investigación y por el conocimiento. Cosa que a mí
me, 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 me encantó, ¿no? O sea, recuerdo frases de, oye, todo esto que hacéis, porque claro, teníamos que controlar el producto, el peso, el volumen. El helado, hago un paréntesis, parece una cosa, digamos, banal, ¿no? Pero no lo es. O sea, técnicamente... Sí, luego hablaremos de esos detalles. Es bastante complicadillo, Sí. ¿eh? Y hay que hacerlo bastante bien. Y tiene cálculo, ¿eh? Y unas ecuaciones y todo. Pero esta gente... Y esto ya empezó a animarme, ¿no? O sea, primero te rompe el esquema, segundo, y dices, ostras, claro, y hacer todo es un esfuerzo. Es el año 76, no hay internet ni nada que se le parezca, no tenemos teléfonos móviles, tenemos unas calculadoras muy básicas. Eso sí, tenemos una biblioteca con unos 80 libros, no mucho más. Y las palabras de Josep eran increíbles, ¿no? Mira, todo esto que hacéis, buscar la información de cómo se hace y el por qué se hace, ¿no? Y otra que decía que era, y si no lo encontráis, me lo podéis preguntar, pero que sean pocas las preguntas. Esto lo recuerdo con mucho respeto y con mucho cariño porque era así, ¿no? Luego también, esto fue lo que, ¿sabes? Te pone como un gusanillo. Le dices, ostras, voy a ver, a saber por qué pasa todo esto, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, hay una cosilla en el helado que es, hay que disolver un gas dentro de un semisólido, que es el aire, ¿no? Hostia, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo tal, ¿no? Al margen de estas historias que de verdad que a mí me encantaron, me pasó una que todavía me resuena en mis oídos, ¿no? Yo estuve ahí durante un tiempo, y nosotros hacíamos trabajo de control de calidad, es decir, teníamos que bajar a la fábrica y controlar que los productos estuvieran bien. Había como 14 parámetros que había que medir y tal. Entonces, tenías que, si no se daban bien, tenías que ir al supervisor de la línea, o en aquel caso eso se llamaba encargado, decirle, mira, José, que no te sale el peso, que hay que... Pero claro, si no tenías formación o no sabías lo que hacías, le estabas dando un dato, claro, y no le decías, pero no tienes el peso porque resulta que el otro parámetro tampoco lo tiene. Bueno, en fin, era todo un mecanismo para hacer, ¿no? Y así, en medio de todo esto, también compartíamos trabajos ya de innovación. No teníamos un departamento específico de innovación, sino que los mismos que hacíamos un trabajo a gatos libres, hacíamos cosas. Y ahí hacíamos cosas con las máquinas que habían llegado últimamente, ¿no? Y íbamos haciendo inventos, ¿no? Podíamos hacer pequeñas unidades y cosas así, ¿no? Y este fue el camino que llegó al Drácula, después de muchas pruebas. ¿Con qué formación llegaste a la empresa? Yo estaba estudiando Ingeniería Técnica Química, y es lo que hacía por la mañana, y luego por la tarde trabajaba ahí en el turno de la tarde de control de calidad. Claro, recordemos, para quien no lo sepa, la empresa Frigo se fundó en Barcelona en 1927, ¿no? Y al principio lo que hacía era vender yogures, helados y productos precocinados. Luego fue transformándose en otras empresas y finalmente fue comprada por Unilever en el año 73 empezó a comprar el sistema. Claro, y ahí fue cuando empezó un poco todos esos cambios y la llegada de nuevo personal y de nueva maquinaria. Sí. Ese fue la ruta montada. Si me permites, solo un apunte. En el 27 lo que se crea es una empresas frigoríficas. Sí. Es decir, unos visionarios empiezan a construir cámaras de congelación para congelar alimentos, ¿no? Y en el... creo que es en el 33, se crea otra empresa que se dedica al tema de la leche, que es donde empiezan los yogurts, todo, al aprovechamiento de la leche. O sea, son ganaderos, o sea, que producen enormes cantidades de leche y intentan colocarlas en el mercado, ya sea vía pasteurización, pero descubren que una de las rutas para poner la leche en el mercado es a través de los helados. A ver, lo descubren aquí, pero en realidad esto ya existía en Estados Unidos y en muchos sitios. Es decir, es esa historia de que las vacas producen en un determinado momento mucha más leche de la que el mercado puede absorber o podía absorber,
Y entonces hay que diversificarla. La primera diversificación normalmente es el queso, pero luego hay que ponerlo en otros sitios, ¿no? Y uno de ellos es el helado. Y estos son los que, estos en el 27, el 33 y en el 41, se junta todo y forman Productos Frigo. Y es ya el arranque de... Y Productos Frigo aprovecha en diferentes, como has contado muy bien, en yogures, en helados, hace todo lo que puede aprovechar de la leche y también del azúcar. Y también se aventura a hacer productos congelados, hace de todo. Entonces, en el año 73, Unilever empieza a comprar acciones de la compañía, de Frigo, ¿no? De la compañía local. Y yo creo que no es hasta el 75-76 que empieza a ver las cosas un poco claras y entonces ya empieza a formar parte de la dirección. Pero esto es muy curioso porque no envía una gran cantidad de gente aquí, sino que solo son 2 o 3. Y lo que hace es, a mi entender, es formar a las personas que estaban en Frigo. En aquel momento yo entro en el 76. Para que resuelvan los problemas de aquí ellos, ¿no? Con una poquita de ayuda y tal. Y sobre todo con una gran colaboración tecnológica de sus medios, es decir, de sus fábricas. Claro, Unilever tenía fábricas en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania, bueno, en toda Europa y en más países. Ahora no recuerdo las cifras, pues estaríamos hablando tranquilamente de quizá 50 o 60 fábricas. Y operaba en 80 países, luego ya operó en todo el mundo. Y descubrimos cosas tan emocionantes como un centro de investigación para productos de Unilever en el norte de Inglaterra, donde trabajaban 1.500 técnicos, o sea, técnicos, investigadores y tal, y que además estaba a nuestra disposición. Solo teníamos un pequeño problema, que era el idioma, que nuestro inglés no era muy sólido. Pero lo resolvimos, sufrimos. Pero claro, en aquella época estamos hablando, bueno, yo nací en el 78, pero ya a principios de los años 80, bueno, que ya existían algunos helados de los que vamos a hablar, pero todavía el panorama era bastante monótono, podríamos decir, ¿no? Yo recuerdo el corte de helado, que era, pues es una barra de helado que se ponía entre 2 galletas, las tarrinas de helado, los polos y los cucuruchos, y no había prácticamente nada más. Bueno, Frigo ya tenía algunas cosas en otros segmentos muy interesantes, que era la tarta whisky. Ah, sí. Porque claro, a veces solo vemos el producto de impulso, que se llama, ¿no? El que compras en la calle de manera impulsiva, o digamos que son unidades pequeñas. Pero luego hay todo un mercado de restaurantes, de sitios de comidas preparadas, etcétera, etcétera, que también juegan en este campo, sí, ¿no? Y Frigo ya tuvo, muy anterior a los años 73 y 70, por ejemplo, la tarta whisky. La tarta whisky no sabemos muy bien dónde nació, no tenemos un certificado de nacimiento, pero ya existía y era un producto súper... Y luego había el Crocanti Bridge, que era toda una historia. Sí, que no lo conozco. Crocanti Bridge todavía existe. Y es también para los restaurantes, ¿no? Se hacen cortes. Además, tenía un modelo de fabricación que era genial, porque salían las 4 figuras del bridge. Anda. Pero no todas en la misma barra, sino en diferentes barras. Y entonces cada día de producción se utilizaba una máquina que tenía una figura de corazón o de las 4 figuras del bridge para fabricarlo. Y eran helados muy, muy ricos, muy cremosos, muy apreciados, sobre todo en el mundo de la restauración. Sí. Bueno, en ese panorama en el que estamos, de helados, digamos, más o menos monótonos, pues llega la primera innovación, la primera gran innovación que tenemos por aquí, que todavía perdura, que es el Drácula. Que, bueno, imaginemos en ese contexto lo rompedor que sería esto, supongo, ¿no? Que lo tenemos por aquí, un helado que tiene una capa exterior negra, una capa, está ya un poco derretido porque lleva aquí un rato, pero bueno, creo que se ve bastante bien. Sí. Una capa negra por fuera que sería, es un helado conceptual, ¿no? Podríamos decir que es el primer helado conceptual, a lo mejor. Tiene una parte interior que sería la sangre, ¿no? Bueno, el Drácula, aquí siempre hay la historia de cómo nace todo esto, ¿no? Esto nace como una parte bastante técnica, ¿no? En el sentido de que
en el momento, en el año 76, había ya unas máquinas que fabricaban, digamos, polos con esa forma externa, pero eran de un solo sabor, eran naranja, limón y tal, ¿no? Pero a partir de ese momento conseguimos hacer, o nos enseñaron a hacer maniobras con el molde de tal manera que podíamos hacer capas. Es decir, aprovechando la velocidad de congelación desde fuera hacia adentro, éramos capaces de succionar la parte líquida, generar un agujero y rellenar con otro producto, con lo cual tenías el tema sorpresa, ¿no? Pero aquí tiene otra dificultad añadida, que es la parte de abajo de nata, lo fuimos complicando. Es decir, creo que... por buscar. Por cierto, hace 40 años que no probaba un helado de estos, yo creo. Pues está bien. No pasa nada, es refrescante. Ahora que da la época no es lo más bueno, pero bueno. No, el tema era que teníamos estas máquinas y a partir de aquí empezamos a buscarles nuevas cosas, ¿no? Crear cosas que sorprendieran a los consumidores y que al mismo tiempo también les produciera un beneficio en el sentido de combinar sabores y de hacer un producto refrescante, ¿no? Inventamos unos montones que nunca tuvieron una gran percepción positiva por los consumidores. Hicimos uno que se llamaba Rumbero, que era de piña exterior y nata en el interior. Hicimos el Super Espía, que tenía 2 colores. Bueno, tal y cual. Pero con todo esto fuimos aprendiendo a utilizar esta máquina, que es lo bonito de la tecnología. Porque ya veremos que todo lo que hemos hecho no aparece por generación espontánea, sino que es la suma primero de muchas cosas, pero sobre todo de experimentar, ¿no? Entonces, todos esos que he contado, bueno, los lanzamos en algunos casos, vendimos algo y tal, ¿no? Pero luego fuimos dándole vueltas y queríamos... Ahí empezó también a tener mucha importancia, y hay que mencionarlo, el departamento de marketing. Ese sí que fue un departamento que Unilever lo trajo un poco. Bueno, trajo una persona, ¿no? Y era el que era capaz de explicarnos lo que necesitaba el mercado. A veces acertaba y a veces no. Y eso era muy importante. Y esto lo hacía no desde una visión lejana, sino de una visión cercana. Es decir, igual nos reunía en un hotel y pasábamos allí 2 días jugando y luego nos explicaba pues que lo que necesitaba era hacer productos que fueran lúdicos, ¿no? Que instaran a jugar y que al mismo tiempo fueran transgresores, porque iban a un público pues como cuando tenemos 15 años, ¿no? Claro, en ese contexto eso te iba a preguntar. Entonces, a partir de aquí, eso era como escalar una montaña, pero ya te habían puesto los hitos. Sí, ¿cómo se llaman eso? Los anclajes, ¿no? Sí. Hostia, los pitones se llaman, sí, creo que sí. No sí, lo los sé. pitones, sí. Bueno, total. Y a partir de aquí empezabas entonces, claro, ibas jugando, entonces aparecían palabras mágicas en ese tipo de reuniones que eran así. En aquel momento eran muy sencillitas, y no teníamos tampoco. Y ostras, claro, y Drácula siempre había sido un elemento así, ¿no? Lúdico, transgresor, da miedo y tal. Hostia, y empezamos a pensarlo, pero esto no nace con una persona que dice, bueno, vamos a hacer un Drácula, tal. No, sino, vale, es verdad, la capa de fuera podía. Entonces, la elucubración que hay sobre es, el negro es la capa del Drácula, el rojo que está en la base cuando lo comes por la punta, está la sangre, sí, ¿no? Del agua, y los dientes vale. es la vainilla, que esta es la que cuesta es más que de entender, pero iba a preguntar pero a lo mejor era por... Bueno, en fin, como todo, ¿no? La verdad que... Y luego tiene una historieta que ya le he contado varias veces y tal, que es que, bueno, mi jefe, ¿no? Josep Català, que lo fue a presentar a la dirección de la compañía, ¿no? Que eran personas pues con mucha experiencia, con muchos años en dar, y yo la acompañaba, no, nada más. Entonces, lo que sí vi que claro, lo veían como un poco raro, ¿no? Porque un producto negro, panorama, claro. No sé, no. Pero creo que nos aprovechamos de una circunstancia, ¿no? Esto era el año 76, ¿no? Ya habíamos entrado en una nueva dimensión, ¿no? Ya habíamos estado en Europa, habíamos viajado en fábricas, habíamos
Y yo creo que nadie se atrevió a decir, hostia, esto. y yo tengo la sensación, y es solo una sensación personal, de que dijeron, hacerlo, pensando esto va a ser un desastre y no va a durar. Y casi va a llegar a los 50 años. Yo creo que es así, más o menos. Yo no aprovecho para hacer un pequeño, por si te parece. Yo me gusta a todas las personas que vean esto decir una cosa, y es que todo esto que cuento, y la verdad es tal como yo lo he visto, o tal como yo lo he interpretado, basado pues en mis responsabilidades que tenía, en la información que tenía y en los conocimientos. ¿Qué pasa? Que puede ser que alguien tenga una visión un poco diferente o diferente, que es totalmente bueno, de respetable. eso se trata, de que cuentes pero tu yo visión y tu experiencia personal, claro. Esa historia, que además me comentabas antes que también es un trabajo de equipo, que muchas veces te atribuye toda la paternidad de todos los inventos de los helados. Esto, gracias por introducirlo porque es muy importante. La historia de innovación en Frigo está basada en equipo y en equipo. Y que supera, en mi modesta opinión, todo. Es decir, incluso supera a los departamentos, ¿no? Que en los años 80 el departamento era una cosa, entre comillas, sagrada, ¿no? Es decir, y la gente colaboró. Incluso hubo momentos en que toda la compañía, porque tuvimos dificultades, esto también lo voy a matizar ahora, colaboraron para conseguir el éxito. Y básicamente porque habíamos tomado una decisión quizá no muy pensada, y es que jugaríamos en el campo de la innovación. Porque quizá los otros elementos que participan en el éxito de los productos no los teníamos tan fáciles, por razones de inversiones, etcétera, etcétera. Pero en innovación ya veníamos de innovación. Por eso he mencionado la tarta whisky, el Crocante Beach. Son de nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, pero estaban allí y sabíamos manejar. También teníamos más productos, porque teníamos el rumbito, el rumba, uno muy típico, un cilindro de chocolate que se vendía en el campo del Barça solamente y cosas así. O sea que ya teníamos este espíritu, ya teníamos marcado cómo hacerlo. Y otra cosa importante, yo todo lo que voy a contar, insisto en que es tal como lo he visto y tal, y normalmente va a ser bonito, ¿no? Cosas agradables y tal, pero pensar que una industria y una empresa tiene momentos complicados. Pero esto ya forma parte de otra historia. También lo solucionamos. Y lo solucionábamos porque éramos un equipo, de verdad. Y esto es así. Bueno, si te parece, vamos a hablar del siguiente lado mítico, el siguiente hito en la historia de tu trayectoria profesional, que es el frigodedo, que todavía perdura hoy día, que si no me equivoco es el primer helado que se hizo con un molde asimétrico, ¿no? Exacto. A ver, aquí puede haber muchas... fantástico, genial, hostia. Muy bien, muy bien. Bueno, este es aplaudimos porque que sobreviva el dedo después de estar aquí un rato. Bueno, esta es una de las historias que si me dejas la cuento. Sí, claro. Aquí hay diferente, ¿no? Es decir, Drácula funciona y es eso, una cosa hace sumar a la otra, ¿no? Pero aquí a veces hay la pregunta típica de qué llega, primero la tecnología o la idea, ¿no? Claro. En este caso, la tecnología nos ayudó mucho. Es decir, un ingeniero que me encantaría, que se llama Xavi Pou, que además tengo el honor todavía de compartir algunas comidas y cenas y tal, nos trae un molde de una compañía italiana que tenía, por un lado, era plano y por la parte de delante reproducía la cara de un payaso. Ostras, fue un shock, porque hasta el momento todos eran así. Claro, simétricos, simétricos totalmente, como ¿no? un polo. Y entonces, jugando con este molde y haciendo pruebas y tal y que cual, empezamos a, otra vez más, ese tipo de reuniones, ¿no? Que ahora le llaman brainstorming, pero y tal. Y empezamos a pensar qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Con esto, cómo podíamos hacerlo transgresor, lúdico, interesante, soñador y tal, ¿no? Y jugando con todas estas cosas aparece la posibilidad de hacer el dedo. De comernos una mano. ¿No? Además, es muy curioso porque algunos detalles del tema son los siguientes. Intentamos hacer maquetas de manos físicas.
pero nunca nos gustó. Era como entrar en un mundo caníbal, ¿no? O sea, no. Era más este tipo robótico, ¿no? Sí, que permite más... Más el concepto. Exacto, más de jugar con esto, ¿no? Y fue así como lo hicimos. La anécdota es, este producto se fue fabricado en una fábrica que teníamos en Madrid, en Alcobendas, muy, muy interesante esta fábrica, y tuvimos un problema bastante importante, y es que se rompía el dedo cuando lo fabricamos. Ahí, esto que te he contado de que a veces hay momentos en que lo pasas fatal, pues este es uno. Pero gracias a ingenieros, técnicos, fórmulas y montones de cosas, conseguimos llegar, en la mayoría de los casos, al producto con el dedo superviviente, porque si no genera mucha frustración. Frigodedo fue un gran golpe comercial muy importante, nos ayudó mucho, nos dio mucha moral. Se distribuyó por un montón de países, creo que hubo 18 máquinas en el mundo fabricando copias de Frigodedo, por decirlo de alguna manera, y en cierta manera puso la fábrica de Barcelona y la Frigo en el mapa de la innovación, ¿no? A partir de aquí ya... A partir de este éxito... Fuimos acumulando cosas y, como hablaremos más adelante, también algunas cosas que no funcionaron como nosotros nos gustaría que hubiera. Claro, el siguiente paso después de este éxito fue el frigopié, ¿no? Exacto, no nos complicamos. En el año 82. Exacto, no. Sí. El frigopié es otra historia, estos puntos de apoyo que te da el departamento de marketing o los comerciales, o en que te dicen, vale, perfecto, pero ahora para la tarde necesitaríamos como una merienda, ¿no? Claro, una merienda con un helado de agua no acaba de... Claro, aparte, en aquellos años, los helados de agua... aquí voy a hacer un paréntesis de una cosa que creo que te gustará. Hicimos un esfuerzo en los años 80 y algo, de eliminar todos los colorantes artificiales y eliminar todo lo que era susceptible de ser artificial. Y lo cambiamos por natural. En aquellos años no era fácil, porque había que sacar productos que coloreaban muy bien y no había problemas, con productos que procedían de la naturaleza, es decir, de frutas y cosas de esas concentradas, y los colores fueron cambiar. Por ejemplo, uno de la gama que sacamos por culpa de no conseguir el color fue un producto que se llamaba Frigurón, que tuvo mucho éxito. Se me gustaba a mí. El Frigurón, que era de piña y... No sé, era azul. Yo recuerdo que era azul, pero... Sí, era azul. Nunca encontramos un colorante natural que fuera azul. Azul, claro. Y por lo tanto lo sacrificamos, porque si no, no tenía coherencia con lo que queríamos comunicar. No, y lo hicimos. Incluso el Drácula, el color negro era carbón. Carbón es lo más comestible que hay, o sea, ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces... El carbón vegetal estamos hablando. Carbón vegetal. La gente. No, por favor. Sí, claro. Gracias. No es carbón de mina, sino es carbón vegetal. Se utiliza en farmacia y en muchísimas cosas. Perdón. Entonces, en el caso de Frigopié necesitábamos hacer un producto que funcionara un poco en merienda. Y entonces aquí había que entrar en el campo de los lácticos. Y entonces Frigopié es una formulación con leche, con grasas y tal. Pero ahí también ya empezamos a hacer cosas como la siguiente. Es decir, para que tengas una idea, cuando yo en el año 76 empiezo a mirar fórmulas y tal, me encuentro fórmulas con un 22% de grasa. Esto es mucho, ¿no? Pues ahí ya empezamos a hacer cosas con un 8%. Es decir, hicimos reducciones para que, digamos, el componente nutricional fuera más equilibrado, ¿no? Es decir, y que alguien se preguntará, ¿y cuando quitaste la grasa qué hiciste? Bueno, pues lo sustituimos por azúcar o por proteína. Luego hablaremos de los detalles más técnicos. Sí. Y ya está. Sí. Y esto fue el camino de Frigopié. Y entonces la tecnología para Frigopié es una tecnología totalmente diferente. Es como si fabricaras salami. Y entonces vas cortando y vas introduciendo el palito dentro. Y el sabor de fresa que le dimos, pues bueno, es un sabor, tiene un poco de fresa y luego tiene aromas para poderlo
Que bueno, aquí en esta época, pues muchas madres como la mía sí que hacían esa distinción. No comas helados de hielo, que son peores, come los otros que alimentan más, porque bueno, a pesar de la cantidad de azúcar que tenía, pues se interpretaba que al tener leche, pues eran buenos, digamos, ¿no? Entre comillas. Entonces, a partir de ahí también surgen otros helados que a mí me gustaban mucho en aquella época, como el Mini Milk, por ejemplo, o el sándwich de nata. Bueno, sí, pero esto en realidad fueron importados, por decirlo de alguna manera. Los fabricamos aquí, nosotros fabricamos todo, nos atrevimos con todo, pero no fueron creados. No fueron ideados aquí. Pensé que sí. Bueno, es una de las ventajas de pertenecer a una corporación con diferentes fábricas. Nosotros tuvimos bastante éxito en innovación y tal, pero otros también fabricaron muchas cosas y nos intercambiábamos. De la misma manera que he contado que creo que hubo 18 máquinas fabricando frigodedo en el mundo, pues hubo no sé cuántas que fabrican tanto. Y nosotros adquirimos estas fábricas aquí. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es Comtesa, que es un producto que ahora ya no se llama así, pero tal. Ese producto no fue creado por nosotros, fue creado por unos compañeros en Gloucester, en la fábrica de Inglaterra. Pero nosotros importamos toda la tecnología para hacerlo aquí e incluso creo que mejoramos un poco. Sí, con esta creo que hubo una polémica con el nombre que se volvió a llamar, bueno, se llamó Vieneta, ahora creo que se llama otra vez Comtesa porque la gente se enfadó, no sé, le preguntaremos a Fernando de Córdoba, que es experto en marcas. Aquí sí, seguro que nos lo puede aclarar. Hubo otro producto que sí que hubo un problema con una embajada, pero... Ah, sí, con la de Austria, ¿no? Regina Austria, sí, estos se enfadaron. Bueno, se enfadaron. No, lo pidieron muy elegantemente y cambiamos el nombre. Creo que cambiamos de Regina Austria a Serenade o algo así. Bueno, tampoco teníamos, no sé, no éramos conflictivos en esto y no se hizo por ninguna cosa extraña, digamos. Bueno, vamos hasta el año 84 y llega un helado que también perdura hoy, el Calippo, que tiene también una historia muy curiosa, ¿no? Sí. Un helado que es, yo creo que el primero que viene así con el envase. Sí. Para sacar el envase. Este obedece a una necesidad. Es decir, el mercado es el mercado, la competencia es la competencia, y si te preparas bien y mides bien las cosas, pues puedes reaccionar. Los años 84 son los años que tienen bastante éxito a las latas, ¿no? Las latas de Coca-Cola, las de bebidas refrescantes, etcétera. Y la lata pues tiene ese componente poco sexy, un poco alternativo, en aquellos años al menos, ahora ya casi es un problema, pero... y luego lo que tiene que son 330 mililitros, o sea, es un combustible importante y que llena estómagos, o sea, entonces ya no hay espacio para lo otro. O sea, vive de refrescos, no comes helados, ¿no? ¿Me entiendes? No, claro, es que aquí quizás no lo hemos tocado en el tema, pero trabajábamos para que la gente comprara nuestros productos y esto garantizaba nuestros salarios, así de claro, ¿no? Entonces, ostras, ¿qué podíamos hacer aquí? Ahí encontramos varias cosas. Una, que era un pequeño sueño, que era porque lo que no podían hacerlo ellos, los de las bebidas refrescantes, Coca-Cola, es integrar el hielo, ¿no? Normalmente estas bebidas se consumían frías porque estaban en el congelador, en la nevera. Pero nosotros teníamos capacidad de integrar el hielo, ¿no? Pero lo que no teníamos todavía era cómo hacer que este hielo saliera del envase y se pudiera consumir, ¿no? No, porque con una cucharilla tampoco funcionaba porque quedaría muy compacto y tal. Y entonces es cuando nosotros hacemos la broma de hablando, estirando una lata. Que viene a ser el envase de... Que es el envase del Calippo, más o menos, ¿eh? Déjalo para la imaginación, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien porque contactamos con una compañía, porque esto nosotros no podíamos fabricar envases, evidentemente, en Castellón, que no me acuerdo ahora el nombre, que era también una compañía así familiar y tal, que le dijimos, oye, ¿tú te atreves a hacer esto y tal? Y bueno, no sé qué, y modificaron unas máquinas y tal, y empezamos a hacerlo, ¿no? Los principios fueron brutales para este producto, lo hicimos en Lima Limón, y la verdad que el éxito fue de los más grandes que he visto. Es decir, empezamos con una máquina, acabamos con 5 en el mismo año. Y los concesionarios venían a la puerta de la fábrica a suplicar, entre comillas,
que les diéramos producto, ¿no? Y la verdad que fue un éxito. Ya es toda una manera de consumir hielo en boca. Es decir, en realidad es su función, ¿no? Es verdad que tuvimos que hacer un anuncio un poquito X, ¿no? Para enseñar cómo se tenía que fundir la parte externa para poderlo sacar. Claro, ¿no? Había que calentarlo un poco y tal. Pero bueno, sí. Y ya está. Y esta es la pequeña gran historia del calipo, que es un fruto que está funcionando la mar de muy bien. Y aparte tiene un componente que me he olvidado de decirlo, que es dirigido a un público ya adolescente, incluso adulto, ¿no? Pero es decir, va en este camino. Porque normalmente, al menos nosotros pensábamos que lo que era adolescente era aspiracional para los adultos muchas veces, ¿no? O sea, que esto tenía... Sí. Estas son cosas que tampoco era mi campo más preferido, ¿eh? El siguiente lado mítico es el Twister, que es una obra de ingeniería esto, nada más verlo. Bueno, yo lo digo desde mi punto de vista de tecnólogo de los alimentos, que nada más que ves esto dices, madre mía, ¿cómo harían este lado con 3 círculos de colores, de sabores diferentes, con un centro diferente? Que esto desde el punto de vista, ya digo, tecnológico, a la hora de fabricarlo y de idearlo, supongo que sería un quebrador de cabeza, ¿no? Bueno, aquí llega también de la mano de la tecnología. Este es clarísimo. Y llega de la mano y de la cooperación, digamos, internacional, por decirlo algo. Os he contado que Unilever tenía un centro de investigación enorme al norte de Londres y que teníamos la posibilidad de ir cuando queríamos a preguntar cosas, a darnos formación, a enseñarnos cosas, cómo avanzaban, sobre todo los investigadores, los científicos y tal. Entonces nos explicaban. Y lo hacíamos bastante porque la curiosidad es fundamental para estas cosas. Y ahí es donde, de alguna manera, podíamos entender muchas cosas. Porque ahora explicamos las más superficiales, pero luego había cosas de formulación, había cosas de diferentes cosas de este tipo. Entonces, fuimos en uno de los viajes, me tocó a mí, y me acuerdo exactamente la persona, se llamaba Gary Binley, que tenía como un pequeño departamento, ¿no? Lleno de maquinitas y tal y que cual, ¿no? Y entonces me enseñó el primer prototipo que era capaz de producir el hilo que sacaba, sí, y luego enrollar 3 más, ¿no? Que es todo un sistema de juntas y de pasos con cierta complejidad. Pero había una cosa añadida. Habíamos aprendido a integrar hielo en el producto, en el calipo. Fíjate que cada uno de los productos va sumando, ¿eh? Es que, o sea, no podíamos estar quietos. Y entonces, integrar este hielo era lo que lo hacía muy atractivo desde el punto de sabor, que es lo que tiene calipo. Y hacerlo en un stick, o sea, en un palo, tenía una cierta gracia. Y aparte, podía quedar con una determinada forma que llamara la atención. Porque una cosa que he olvidado decir, en todos los productos también buscábamos llamar la atención. Claro. El hecho de que aparecía en el cartel la forma de un dedo, pues esto llama la atención. La forma de un pie llama la atención. Claro, que yo como niño de los años 80 te decía antes que cada verano estaba esperando a ver qué cartel sacaba Frigo para ver qué lados había de novedad ese año. Es que me salto de una cosa a la otra, pero es que nosotros la palabra nuevo o no era fundamental. Es decir, porque aquí vamos a hablar de los que han tenido un éxito, que han sobrevivido, pero es que cada año fabricábamos enormes cantidades de productos nuevos. Podíamos tranquilamente hablar de gamas de 20, 25 y tal, que quizá no eran tan sorprendentes como esto, y cumplían otras funciones, pero lo hacíamos. Y todos estos ayudaban, porque nos hacían más fuertes a la hora de resolver problemas de los grandes problemas, que ya llegaremos, que también los hay. Entonces, Twister era así. Y uno de los problemas que teníamos desde el punto de vista técnico, el producto en sí mismo ya se veía que era espectacular, porque tenía 3 colores, el sabor era un sabor de estos redondo que, debido a que tenías el hielo en la boca, por lo tanto explotaba, por decirlo de alguna manera. Pero producirlo no era fácil. ¿Por qué? Porque esta estructura, cuando tiene que pasar por canales aumenta la carga de presión muy, muy elevada, hasta llegar a veces a 16 kilos, que esto no era soportable
para los congeladores continuos. Entonces tuvimos que inventarnos y como siempre, tuvimos que ir a los chicos de mantenimiento, que son los mejores aliados para este tema, ¿no? Y descubrieron algo que ahora cuando lo cuente aquí la mayoría de gente se va a reír, y es que nosotros hacíamos las curvas así con ángulos de 90 grados y estos nos hicieron las curvas con ángulos de 360 grados y pudimos fabricar. Y esto es un pequeño homenaje a estas personas que a veces son un poco invisibles en las fábricas, pero que son fundamentales, como la gente de mantenimiento. Pues llegamos al año 1989, ya estamos llegando al final de mi infancia, que coincide también con un punto y aparte en el mundo de los helados, por lo menos de esta fábrica, porque empiezan a decaer un poco esas innovaciones que hemos visto hasta ahora, tan llamativas, sobre todo dirigidas al público infantil, y como que se hace mayor el helado, ¿no? Yo, bueno, personalmente así lo vi, que empieza a salir en primer lugar el Frag, que es el padre de lo que hoy sería el Magnum, ¿no? Uh-huh. Que es un helado de chocolate por fuera con nata por dentro, que a mí ya esto me avanzaba como que, bueno, pues sí, como que nos hemos hecho mayores y esto ya empieza a ser más... Sí, lo explicas muy bien, pero creo también es que es la suma de todo, ¿no? O sea, empezamos por niños, fuimos adolescentes, quisimos captar a los adultos, pero no salió del todo bien en esto. Necesitábamos más productos en este sentido. Entonces sale la inspiración por el tema del Frag, ¿no? Porque es el juego con el chocolate. O sea, en el fondo sacrificamos un poco helado por chocolate. Hay que pensar que Frag, el peso del chocolate es casi la tercera parte del producto. O sea, que tiene un peso específico muy importante. Ahora bien, tiene un efecto brutal en la boca, ¿no? El chocolate en sí mismo ya es un producto así, pero luego con un producto congelado en el interior y tal, es muy, muy interesante. Ahora, fue uno de los productos más complejos, de verdad. Parece más complejo por una razón, porque he hablado antes de que tuvimos formación, tuvimos investigación, tuvimos conocimiento, etcétera, etcétera, pero a veces nos quedaban cosas alejadas. O sea, todo lo que era el helado y todo esto, verdaderamente soy consciente de que lo controlábamos muy bien. Y en el momento que lo controlas, te sientes muy seguro. Voy a hacerlo. Tardaré más, tardaré menos, pero tal. Pero en el caso de utilizar chocolate, ahí fue todo una novedad una novedad y un riesgo. Y además con frío y con agua. O sea, no sé si conoces el tema del chocolate, pero las fábricas de chocolate, lo único que odian es el agua. O sea, no puede entrar agua, ni humedad. O sea, porque eso lo desgracia todo, ¿no? Entonces, nosotros jugábamos con el agua. O sea, el helado, que era una composición de agua, ¿no? Fue un tema importante. Ahora bien, una vez más lo hicimos en la fábrica de Madrid, ahí en Alcobendas, y fue un verano. Porque ese producto lo lanzamos, teníamos una obsesión, y creo que todavía, y es alargar la temporada de helado. Es decir, nosotros empezamos a vender, por decir algo, en mayo, o quizá en abril, con Semana Santa, más o menos. Y no se sabía por qué, no es como un paradigma. El 15 de septiembre se deja de vender helado. No sé, pasa algo en el mundo que no hemos descubierto y tal, ¿no? Y siempre hacíamos, como se llamaba, extensión de campaña. Y en ese momento lanzamos un producto para animar un poquito más y aguantar hasta los meses de octubre, ¿no? Porque entonces ya empezaba mucho más el frío, ya era más complicado. Habíamos hecho diferentes operaciones con conos, con galletas, con no sé qué, pero nunca había funcionado. Y esa vez teníamos en mente la idea de este Frag, ¿no? En realidad la nata y el chocolate es muy común en muchos postres, en muchos sitios, ¿no? Pero ahí nos enfrentamos con la idea de pegar el chocolate al helado. Y ahí, esto lo hablo en primera persona, me pasé un mes de agosto en Madrid y pues sé lo duro que es el calor en la meseta, ¿no? Para enganchar el chocolate. Y ahí tengo una novedad, que como ya estoy jubilado y nadie me puede castigar, al final, o sea, pasamos días y días y días sin conseguir que el chocolate se adhiriera al helado, ¿no?
Y nada, fabricábamos y caía todo. Total que teníamos como unas normas muy estrictas que eran que no podían entrar proveedores externos a la fábrica y que esas cosas que son razonables, pero que cuando estás desesperado. Total, que un día me fui a hablar en una fábrica de chocolate que está en Pinto, que se llamaba Chocolates Atlantic, creo, que era quien nos suministraba el chocolate así en granel, ¿no? En cubas y tal. Y le intenté explicar lo que nos pasaba, ¿no? Y el hombre no acaba. Y le dije, mira, tú puedes venir mañana a las 7 de la mañana a la puerta de la fábrica, yo te entro, arrancamos la máquina, ves lo que pasa. A ver, ¿no? Esto estaba estrictamente prohibido, ¿eh? O sea, si me quieren sancionar, efecto revertido. Y así lo hicimos. O sea, él vino, entró, arrancamos la máquina y vio qué es lo que pasaba. Y el hombre, todavía tengo su imagen en mi cara. ¡Ya! Era tan absurdo, pero él sí que lo vio claramente. Necesitaba generar en el chocolate un anclaje que anclara en las pequeñas partículas que fabrica el helado de aire, ¿no? Y entonces ahí es cuando se agarra, ¿no? Y eso se mide con unas micras. Nosotros estábamos obsesionados por hacer el chocolate más fino del mundo, con las micras más pequeñas, y el helado necesita otro número de micra. Entonces, nada, lo hicimos y a la semana siguiente ya fabricábamos y me podí volver a casa. Y es por eso, es uno de los que le tengo mucho cariño al Frank, de verdad. Pues eso te iba a preguntar, que cuál es el helado al que más cariño le tienes. Yo al Frank es uno de los que tengo mucho cariño. Y supongo que también hubo alguno con el que te quedaste con ganas de desarrollar, a lo mejor puede ser alguna idea o no. Sí, tengo. Que se pueda contar, vaya. Sí. No. La verdad, tengo que decirlo, gracias a este trabajo en equipo, gracias a los grandes profesionales que estuvimos ahí todos involucrados y tal, siempre conseguimos el objetivo, a excepción de 3 o 4 veces, no mucho más. Y eso es importante, porque estaba en juego muchos recursos. Es decir, yo me he olvidado de explicarlo, pero bueno, llegaremos aquí. Eso tenía un proceso, ¿eh? No, al principio no. Al principio íbamos a salto de mata y ya está. Pero es muy importante porque si, por ejemplo, contratas televisión y no tienes el producto, has tirado el dinero. En fin, había muchas cosas de este tipo que tenías que medir y avisar con tiempo si no eres capaz. Nosotros casi siempre conseguimos llegar, algunas veces tarde, eso es cierto, por razones, las maquinarias y que esas historias. Pero sí es verdad que un producto que me duele no haberlo sacado y que fue genial, fue uno que consistía en fabricar limones enteros comestibles. Es decir, fabricábamos la cáscara de fuera con sorbete de limón y dentro con el pero eso requería, la forma era como de un limón exacto, ¿eh? Y esto requería una maquinaria y tal que desarrollamos a medias y al final no pudimos hacerlo y nunca llegamos a lanzarlo. Bueno, sí que se sacó alguno parecido de el Bumi, que ahora es uno de los que está en esta lista. En que la para lista mí, de los fracasados. No, yo no le llamaría nunca así, ¿eh? Aprendimos mucho. Bueno, mucho. Lo digo de broma, lo digo porque te iba a preguntar. Me ha dolido, ¿eh? Perdón. No, Miguel Ángel. Lo digo porque te iba a preguntar por los productos, pues eso, que no llegaron a ser un éxito como estos que tenemos aquí delante. Yo creo que lo he comentado antes y a veces me repito, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en los años desde el Drácula, ¿no? En el 76 hasta el 90 y tal, es un poco atípico, por decirlo de alguna manera. Pongamos entre comillas, tuvimos suerte. Encontramos un agujero que nadie había explotado, que nadie lo había de esto y nos dio un resultado espectacular, así de claro. Pero la idea de seguir innovando y seguir aprendiendo de lo que innovas y tal, esto ha permanecido siempre. Lo que pasa es que ya es más difícil que tengan este componente de éxito de tantos años y tal, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que la mayoría de cosas que hicimos amortizamos la inversión. Y eso significa 4, 5, 6 años. En el mundo y en la industria, mantener productos 4, 5 o 6 años, a excepción de Coca-Cola, que lleva 200, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil.
Entonces, en otros tipos de productos sí que me he permitido sacar una lista, así como... Uno fue en Boomi. Boomi es uno de los que tuvimos que avisar que no lo sacaríamos el primer año, porque era una tecnología que estaba fuera de... Y cometimos errores de ingeniería. Boomi en realidad es una prensa de inyección de plásticos, pero para hacerlo con helado y con hielo integrado. O sea, era bastante complicado. Y luego había unos temas de inyectar el palillo y tal, ¿no? Y lo hicimos, lo sacamos, vendimos, no amortizamos, por decirlo de alguna manera. Pero aprendimos algo, y es que vender tecnología no es fácil. Se puede vender tecnología en un móvil, ¿no? De eso no tengo ninguna duda. Pero en un producto que es un premio, que tú quieres jugar con él, ¿no? Cuando te tomas un Magnum o un Magnum Frag, ¿no? Es un poco de evasión, ¿no? Es decir, bueno, son productos que se comen para disfrutarlos. Para disfrutarlos, ¿no? Y en realidad cumplen esta función de premio, ¿no? Entonces, cuando les das a alguien un producto tan perfecto, tan bien hecho, porque además es que Boomi era una naranja perfecta, una fresa perfecta y un limón perfecto, creo que no acaba de... Está bien, pero no se valora la tecnología, ni el esfuerzo tecnológico que significaba, ¿no? La gente es más lúcido. El helado forma parte de este campo del premio, de la cosa lúdica, de la cosa transgresora en algunos casos, es decir, todo este mundo, ¿no? Y esto, creo que Boomi fue así. Luego tuvimos más cosas, más adelante ya, esto ya son años de cerca del 2000 o algo así. Calippo Shots, no sé, que es el de las bolitas, ¿no? Sí. Esto también es una tecnología muy interesante que desarrollamos en Barcelona y que también ha tenido su recorrido. Creo que todavía hay países que van todavía con este producto. Y luego hay otro que también que no funcionó tan bien como queríamos, pues era Cornetto Soft. No sé si te recordarás. Es una máquina con un cartucho tuvo bastante y todavía funciona. ¿No? Sí. No es masivo, pero está bastante bien. Y luego me gusta recordar porque yo no solo he trabajado para Frigo, sino que he trabajado para 2 compañías más, pero todas ellas han estado relacionadas con Frigo. Y en todas ellas hemos fabricado productos para Frigo. Es decir, y qué bueno que ha ido muy bien. Y uno es Crash, que es una galleta, que esto procede de una compañía muy importante de helados, que es Helados Alacant, y Frigo Chuches, que es otro de los... En los campos donde uno, este sí que no lo olvidaré, que es Tubitabi, ¿no? Que este era un tubo, que esto fue un fracaso bastante elevado, pero fue un fracaso elevado porque no leímos bien las cosas. A ver, he olvidado decir que todos esos productos, o la mayoría, Drácula creo que no sé, seguro, pero todos los demás, antes de lanzarlos, hemos hecho investigaciones de mercado. Eso te iba a preguntar. Ahora nos cuentas, a ver un poco. ¿No? Hemos hecho investigaciones de mercado. Y en el caso de Tubitabi hicimos una investigación de mercado, pero no la leímos bien. Porque el niño nos dijo, sí, a mí me interesa, pero bueno, está bien, es un producto interesante, está bien, pero que lo compre mi padre. Porque resulta que, claro, el tubo era tan caro y pusimos tan poco líquido dentro que duraba 2 segundos. Sí, yo creo recordar que lo compré una vez. Exacto, no. Fuiste tú. Yo el único que lo compro. Y este es uno. Y hay más productos que verdaderamente no cumplieron las expectativas que teníamos, pero tampoco muchos más, de verdad, no. ¿Y cómo era el proceso del desarrollo del helado? Vale. Se pensaba, lo primero, cómo se unía el concepto, si es que, pues, por ejemplo, vamos a hacer un pie. ¿Cómo se unía eso con la formulación? Vamos a hacer que sea rosa, que sea de nata, que tenga este sabor. Y luego, ¿cómo es el proceso de idear todo esto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuánto tiempo se tarda? Bueno, pues todo lo que conlleva el desarrollo de un producto nuevo. Nosotros desde el principio nos dimos cuenta de que necesitábamos un procedimiento. Un procedimiento que quedara más o menos establecido en qué rutas debíamos seguir o qué teníamos que hacer. He ido intentando explicándolo pero lo resumo, ¿no? Es decir, al inicio exacto, por ejemplo, con la época del Drácula y tal, era mucho más intuitivo. No había mucho...
teníamos otras prioridades en este sentido, ¿no? Y íbamos haciendo, entre comillas, salto de mata, ¿no? Pero luego ya creamos un mecanismo, ¿no? Es decir, este equipo de marketing, que eran los que entendían el mercado o tenían información de cómo funcionaba el mercado, o qué necesidades tenían los clientes, o qué necesidades podíamos satisfacer a los niños, etcétera, etcétera, esos son los que emitían algún pequeño documento o incluso alguna reunión para explicarnos por dónde tenía que ir el tema, ¿no? Y luego había también ayudas de agencias que dibujaban, ¿no? Hacían bocetos, storyboards y cosas de estas, de cómo nos imaginábamos el tema. Uh-huh. Y luego nosotros, a los técnicos, nos tocaba hacer el contrabriefing, que le llamábamos. Decir, oye, vale, me has pedido un helado que cante, pero esto ahora la realidad no lo veo. Frente a los deseos. Y entonces, este contrabriefing es donde nosotros intentábamos dar satisfacción a esas necesidades, ayudándonos de la tecnología, que a veces llegaba desde el ingeniero que había ido a visitar una fábrica no sé dónde, o llegaba porque habíamos ya hecho un producto parecido que pensábamos que podíamos hacerlo. Por ejemplo, la transferencia de Calippo a Twister va por aquí. Es decir, hielo integrado, a ver cómo lo pones en tres sitios para llamar la atención, etcétera, etcétera. Este era, así a grosso modo, el modelo que teníamos. Evidentemente, esto no se solucionaba ni en 1 hora, ni en 2, ni en 5, ni en un día, ni tal. Pero teníamos otro reto, y es, lo que hiciéramos, teníamos como máximo 9 meses. Pero no solo para desarrollar la idea y hacerlo bonito y poner la formulación que también tiene, y el sabor y tal, sino para hacer las máquinas, para hacer los embalajes y para estar produciendo y para generar el stock, porque el día que hiciéramos televisión o que lo comunicáramos, ya pudiéramos vender. Es aquello que te he contado, que es lo primero que nos enseñaron. Avisadnos si no seréis capaces de hacerlo, porque no pasa nada, absolutamente nada. Pero es que nosotros pararemos la televisión, pararemos la programación, la propaganda, lo que sea. Porque si no, bueno, si avisas de que tienes un producto, pero resulta que no está en las tiendas, no funciona, ¿no? Y esto generó un mecanismo para controlar los proyectos. Porque aquí hemos visto unos cuantos, pero ya he avisado. Es decir, cada año nosotros movíamos entre 20 y 25 unidades nuevas de cosas. Algunas facilillas, pero algunas también muy, muy complicadas. Entonces, el mecanismo que teníamos era un mecanismo de puertas. Es decir, al principio, y en esas puertas ayudaba porque había unas preguntas. Y no tenéis que complicarte la vida. Tú preguntas, ¿tengo esto? Vale, de acuerdo, a la siguiente. ¿Tengo esto? No, pues hay que buscarlo. No lo tengo. Chicos, aquello que hemos dicho que a mitad de abril tendríamos, no lo vamos a tener. Ya está, no pasa nada, ¿no? Y así es como era el mecanismo. Luego nos ayudábamos también en otras cosas, que eran los análisis de oportunidad, ¿no? Es decir, medir de alguna manera si el producto que estábamos haciendo pues sería consistente con lo que teníamos ya en el mercado, o quién sustituiría a quién, bueno, todas esas cosas que eran elementos de ayuda. Pero básicamente teníamos un sistema guiado y canalizado para medir la innovación y medir el resultado que podíamos obtener. Y luego, en lo que respecta a la formulación de los helados, bueno, ya hemos adelantado que los helados no son tan fáciles como pueden parecer desde un principio, que bueno, a lo mejor la gente que no conoce los helados de cerca pues piensa que es mezclar ingredientes y congelarlos, pero esto no es tan fácil ni mucho menos, ¿no? Aparte, ya entramos también, que lo podemos comentar a la vez, el tema de la salud, porque con el paso del tiempo pues la salud va siendo una preocupación cada vez mayor en la población, las empresas escuchan estas demandas y se hacen helados pues con otra formulación, con menos azúcar, con menos grasa, y esto también supone una dificultad tecnológica, ¿no? ¿Cómo se solventan estas dificultades? Aquí aprovecho para hablar de un tema, a ver si me sale bien. El helado se ve como una cosa muy sencillita, tal, es muy común ahora, ¿no? Incluso podría llamarse banal, pero resulta que su proceso es bastante complejo. Entonces, porque un helado, digamos desde el punto de vista técnico, es una emulsión donde tienes productos que se disuelven, productos que no se disuelven, y cuando tienes todo esto formado, además tienes que
disolver un gas dentro de esta masa, que es el aire, ¿no? Bueno, esto Pero es en los helados de nata, ¿no? Sí, pero los de agua, también tienen, sí, también tienen poquito, pero tienen. Sí, bueno, porque es muy importante. Si no queda un mazacote de hielo, exacto, que no hay quien no coma. Exacto. Y luego, cuando ya has hecho todo este follón, tienes que cambiar el estado del agua, pasarla de líquido a sólido. O sea, hay poquita cosa en la industria que tenga tanto lío. Sobre todo el campo de la emulsión es bastante importante. Y luego intentar que los cristales sean finos para que no quede. Ahora voy. Y luego ponerlo todo para que sea cremoso, etcétera, etcétera. Y ahí voy a contar una anécdota que nos volvemos otra vez al año 76, este año. Resulta que todo esto, desde el inicio, hubo obsesión para que aprendiéramos que esto era lo que teníamos que entender. Que había emulsiones, disoluciones, productos que no se disolvían, etcétera, etcétera. Todo esto. Entonces, me ocurrió lo siguiente, ¿no? Esto en los libros más o menos se puede estudiar, se puede ver, se puede preguntar, se puede hacer pruebas y tal, ¿no? Pero un día, justo hacía como 3 meses que trabajaba, o no mucho más, Josep Català viene y me dice, oye, a partir de la semana que viene vendrás a trabajar al turno de noche y en el equipo de limpieza. En el año 76 esto sonaba castigo. O sea, así de claro, lo cuento como es verdad. Y yo pensé, pues si no he tenido tiempo de equivocarme, casi, ¿no? Pues no. Me fui, evidentemente, no dije nada, me fui al equipo y tal y cual. En esa época, las máquinas de fabricar helado, es decir, las congeladoras continuas, los freezers que llamamos en general, se desmontaban cada noche y se limpiaban pieza a pieza. Era un trabajo enorme, era un equipo importantísimo. Pero esto era genial, porque veías por dentro máquinas. Ahora, con el sistema de Clean in Place, ya no se ven. Solo se desmontan en el momento que se estropea, no tienen algún problema. Pero claro, pudimos ver las cuchillas que rascan el hielo, no lo tiran dentro y depende la velocidad en que rasca, tú consigues una cosa, consigues otra, puedes conseguir... Pero claro, es tan diferente, Miguel Ángel, leerlo en un libro, claro, que verlo ahí o verlo montado durante 15 días, que había algunos de estos batidores que necesitaban 2 tíos, y sobre todo yo, que era un canijo, no veas ahí, y las bromas que aguanté también. Pero bien, ningún problema. Y esto también formaba parte de esta cosa de formación, de conocimiento, que te hace luego muy poco vulnerable a las cosas que hay que hacer en un helado o lo que hay que conseguir en el tema este. En relación a la formulación, evidentemente cada helado tiene una formulación diferente en función de lo que quieres conocer. Si es un helado de fruta, pues tiene un nivel de grasa un poquito más bajo, puedes subir la proteína, puedes bajar un poco los azúcares. ¿Por qué? Porque muchos de esos azúcares llegarán por la propia fruta, ¿no? Luego, modestamente, y en los años más bien entre 80 y 90, hicimos alguna intervención desde el punto de vista de producto, que es, primero, bajar la grasa, porque era excesiva. ¿Y por qué era excesiva? Tiene una explicación. Mejoramos mucho los sistemas de congelación. Una de las ventajas de pertenecer a Unilever es que teníamos recursos para invertir, porque cuando no eran los túneles de congelación eran muy, muy débiles. Eran sistemas que se congelaba en pallets. Es decir, para congelar la unidad central tardaba días. Con lo cual, la cristalización era enorme. Y la única manera de fraccionarla era añadir una gran cantidad de grasa. Entonces, con todas esas inversiones conseguimos bajar el nivel de grasa a las situaciones que casi están ahora, porque tuvimos productos, y los tenemos, a 6% de grasa, 8 y 10. Por encima de esto, personalmente creo que no hace falta. Pero esto es un cambio importante. Desde 22 es importante. Luego, estuvimos también aprovechando proteínas. Es decir, la proteína es cara, pero ayuda mucho al tema de incorporación de aire y de garantizar el funcionamiento del helado. Y luego hicimos cosas en el área también de azúcares.
O sea, esto es conocido, que es fraccionar la sacarosa. Es decir, mediante un ácido, que normalmente usábamos limón, fraccionar la sacarosa en una parte es fructosa, esta es tiene un poder edulcorante más alto, y eso hacía que podíamos reducir la cantidad y era una fuente de ingresos, y al mismo tiempo no hacía falta que el estómago fraccionara la sacarosa. Esto se puede hacer en casi todos los helados, y en algunos no, pero muy pocos en este sentido. Y esto fue en aquellos años lo que hicimos, acompañados también de la sustitución de los colorantes artificiales por naturales, que esto también fue en aquellos momentos, es decir, entre los años... A partir de los años 2000 ya se introducen otros elementos, que son los sustitutos de azúcares, los sustitutos de las fibras, ¿no? Que también tienen una gran contribución. Sobre todo, creo que equilibrados, son productos que están la mar de bien. Y esto es lo que se puede hacer en estos momentos con las formulaciones de helado. Pero bueno, eso también influye sobre la cristalización, ¿no? Porque los azúcares aquí tiene su dificultad también. Sustituir azúcares por edulcorantes, ¿cómo se...? No, por edulcorantes, bueno, se puede hacer, pero no tiene sentido. No, hay que sustituir sacarosa por derivados de la lactosa, que son productos que digamos que son de carga, son como si fuera agentes de carga, y que no tienen capacidad edulcorante. Uh-huh. Entonces, claro, tienes que ayudarte con un edulcorante. Sí. Pero claro, es que si no consigues bajar en el helado el punto de congelación, no fabricas nada. Esto es así. Uh-huh. Entonces, claro, hasta lo más, yo diría que incluso lo más, entre comillas, saludable es hacerlo a través de azúcares, porque los azúcares están en la naturaleza. El tema es, creo yo, regularlos a las cantidades adecuadas. Porque he hablado de los 22% de grasa, pero también había productos que tenían un exceso de azúcar que no hacía falta. Y sobre todo, si juegas a fraccionar la sacarosa mediante fructosa, eso también baja mucho más el punto de congelación, con lo cual puedes sustituir, ¿no? Es un juego de equilibrios. Sí. Pero evidentemente, esto es la verdad, los helados de crema, digamos, los cremosos, tienen grasa, tienen proteína y tienen azúcares. No hay... Bueno, esto que nadie se lleve a engaño, que un helado es lo que es. Es lo que es. O sea, es un producto Ahora bien, para disfrutar. Yo creo que está. toda la industria, no solamente la compañía que mayoritariamente que trabaja, toda la industria ha hecho un esfuerzo por regular esto a niveles coherentes. Es decir, yo cuando leo a veces sin azúcar, yo no, honestamente no me lo acabo de creer, porque si le pones fresa, le estás poniendo azúcar. Estás poniendo azúcares, claro. Es decir, y también pienso, yo no soy nutricionista, he hablado con muchas nutricionistas y tal, pero el azúcar o la glucosa es fundamental para la vida. O sea, los problemas son los excesos. Ahí es donde... Bueno, pues volvemos a lo de antes, que es que los helados son lo que son. O sea, no podemos pretender, bueno, y también engañarnos pensando que un helado va a ser saludable, por mucho zumo de fresa que tenga, pues oye, pues tampoco... No, ya, porque pero, se compra por otra cosa, digamos. Claro, no es un producto de farmacia. Eso está claro. Pero es lo que hay. Y bueno, y si produce un poco de bienestar cognitivo, tampoco está mal, ¿no? Pues eso es. ¿Y cómo ves el futuro de los helados? Bueno, no sé, debería decir que lo veo bien, pero yo veo que se pueden hacer cosas todavía, creo, y se pueden construir cosas, y a lo mejor tampoco hace falta que sean en el área de el azúcar, la leche y tal, ¿no? Sino en otras áreas. Es una de las preguntas que voy a hacer al siguiente, ¿no? que es cómo trasladar esta idea, esta realidad de ponerte en la boca hielo, deshacer hielo en la boca, que tiene funciones no tan refrigerantes, pero poquitas, pero que tiene esa sensación, ¿no? Es una sensación positiva, yo creo, en otros productos que no están basados en azúcar y tal, ¿no? Sino que son alimentos de otro tipo. Yo creo que ahí hay una ruta, ¿no? Que no tengo ni la más puñetera idea de por dónde empezar, porque me falta equipo, que creo que podría ser muy interesante. Es decir, además la congelación es una manera de preservar de lo más poco
negativa, ¿no? O sea, tiene muy... Sí, no altera el alimento, no altera demasiado, es decir, claro, ya nos gustaría tener las vacas en casa, todo, claro, pero tío, esto ahora es más complicado, ¿no? O sea, no es así. No sé, esto es una broma, ¿no? Pero yo creo que hay un mundo en los productos congelados, pero no para luego modificar, sino para usar directamente, que habría que verlo, no sé, o estudiarlo, ¿no? Bueno, pues ya para acabar te propongo una pregunta clásica, que es ¿qué alimento o comida te transporta a un momento feliz de tu infancia? No sé si será un helado. Pues sí. Sí. Mira, ¿sabes cuál es? Y todavía lo consumo algunas veces, los cortes. Con galletas. Helado. Sí. Todavía hay restaurantes donde lo sirven, como sobre todo estos de menú, que no me importa, que voy, vaya, pues no, porque yo hago mucha bicicleta, ¿sabes? Y entonces paramos en donde podemos y a veces encontramos, y hay todavía sitios donde ponen un corte y tal, ¿no? A mí este próximo. ¿Y sabes por qué? Porque me lleva a la infancia y me lleva a que mis primeros contactos con helado fueron con estos. Entonces, cuando sacaba buenas notas, que no pasaba mucho, mi padre me invitaba a un helado de corte, a un frigo de corte. Esto era como él lo definía. Y esto me lleva, pues eso, que, bueno, digamos del recuerdo de la infancia. Ahora, si tú encuentras un Magnum Frag, pues me lo prefiero más, o un Magnum Almendras también. Porque yo lo tomo, por ejemplo, por eso, porque sé que tiene un determinado nivel de calorías, de hidratos de carbono y tal, porque claro, si haces 60 kilómetros en bicicleta y subes 1000 metros de desnivel... El avituallamiento. Y yo la verdad, con todo respeto por mis colegas ciclistas que saben más que yo, pero yo esto de las barritas y esas cosas no me cuesta mucho. Yo voy al grano. Vas con el corte de helado. No, la cervecita, el bocata... Y el helado. Pues a mí también me recuerda a mi abuela porque también me lo daba, pero no me gustaba mucho. De hecho, lo que más me gustaba era la galleta. O sea que, pero bueno, yo nunca fui mucho de helados, ¿eh? No, pero nada, ya he olvidado una cosa. En el corte, claro, la galleta es fresca. Es del mismo momento. Y eso, porque las galletas siempre sufren un poco, ¿no? Claro, que eso quedó pendiente esa pregunta, que en el sándwich de nata, por ejemplo, supongo que congelar la galleta es una dificultad también ahí, ¿no? No, el congelarla no, el mantenerla crujiente. Congelarla no, porque la galleta no tiene... La puedes congelar, pero claro, ¿cómo queda? Mantenerla digna. Mantenerla digna, ahí está. Protegerla, sobre todo... Bueno, es que claro, en temas de investigación y desarrollo, que esto que hemos hecho de todo, pero una de ellas ha sido proteger los conos de corneto. Claro. Eso sí que es complicado, porque claro, ese cono, si te llega húmedo, esto es el peor desastre que puede hacer, ¿no? Y ahí sí que gastamos recursos y hicimos cosas para poder poner capas de chocolate en el interior, porque claro, al final la humedad llega del helado. Porque por fuera no, porque en realidad las cámaras... El agua está en forma de hielo y eso no entra. Pero en cambio por dentro el helado sí que deja pasar a la galleta. Entonces ahí sí que hicimos mucho trabajo y conseguimos cosas razonablemente correctas para proteger la llegada. En cambio, en los cortes es más complicado poner capas de chocolate. También porque los precios no soportan que puedas hacer la galleta cubierta con chocolate, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí que hay más. Pero la galleta en sí mismo no tiene ningún problema, porque no tiene humedad. O sea, tú puedes congelarla, pero ni se entera. Es que ni se entera, porque claro, uno tiene humedad. Pues nada, ya vamos acabando. La otra pregunta clásica es una pregunta misteriosa que lanza el anterior invitado para el siguiente, sin saber quién es. La anterior invitada que nos preguntó ¿dónde preferirías comprar? Si en una tienda pequeña donde hay poca oferta de alimentos, pero un trato personalizado, pues lo que podríamos decir una tienda de barrio, por ejemplo, o un gran supermercado donde tienes mucha variedad de alimentos, mucha oferta, donde comprar un montón de cosas, pero el trato es más impersonal. A ver. O por qué elegir, ¿no? No. Es que además tengo un dilema, ¿no? Porque ahora que estoy jubilado, ¿no? Yo vivo en dos realidades paralelas diferentes. Tengo una pequeñísima casa en un pueblo ahí
a 130 kilómetros de Barcelona, en medio de las montañas y tal, donde paso aproximadamente 3 días de esto, ¿no? Y ahí hay una tienda de estas genial. O sea, es una tienda de cariño. Es decir, una persona que te conoce por el nombre, que te habla y además, pues le encanta porque tiene tiempo de hablar de lo que sea, de los niños, de toda la historia, ¿no? Y comprar allí es un amor porque a veces estás un poco solo allí, ¿no? Es un pueblo muy pequeñito y ahí, no sé, es como hacer piña, ¿no? Uh-huh. Y te vas a la tienda a comprarlo, mejor porque no necesitas nada, pero bueno, quieres hablar con la Maribel, ¿no? O sea, y es así. Y eso es bonito y yo creo que debería... Pero la verdad, cuando estoy en Barcelona voy a un gran supermercado, porque me queda cerca de casa y porque es relativamente práctico. Por la parte emocional, respondiendo a la pregunta, la tienda pequeña tiene ventajas, digamos, desde el punto de vista emocional y de bienestar cognitivo, por decirlo de alguna manera, y el supermercado es práctico. Bueno, pues no he respondido a la pregunta. Bueno, una combinación, ¿no? Una combinación de las dos. Yo, no, es que no... Bueno, te quedas con lo mejor de cada cosa. Exacto. Buena esta. Compro. Y ya para acabar, pues te propongo que lances una pregunta misteriosa para el siguiente invitado sin saber quién es. Que bueno, no sé si la adelantabas antes un poco. Sí, yo creo que la pregunta es ¿cómo ve la posibilidad de producir productos de alimentación directa a través de estructuras de hielo? ¿No? Ya no llamarle helado no me gusta. Estructuras de hielo. O sea, sabemos hacer estructuras de hielo, podemos hacerlo tal. Entonces, ¿esto cómo lo ve? O sea, no sé quién será, espero que sea un científico o algo. No lo sé yo tampoco. ¿No? Ya veremos a ver. ¿Cómo ves que en el futuro las estructuras de hielo en alimentación? La pregunta exactamente es esta. Muy bien, pues nos quedamos con ella. Muchas gracias por habernos acompañado, espero que lo hayas disfrutado. Yo desde luego que sí, porque bueno, hemos hecho un viaje por parte de mi infancia y hemos conocido pues algunos de los secretos de los helados, de primera mano además. Así que muchas gracias por acompañarnos y ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Venga, buena suerte.